Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto saludarlas a la distancia una vez más. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Pues bueno, esperando que estén ya comiditos y que no les agarre el mal, eh, el mal del puerco y se quieran dormir ahorita en estos videos. Pues vamos a tratar de atender ya esta nueva unidad. Ya llegamos a la mitad del semestre, compañeras, compañeros. Ya estamos en la semana 8. Esta es la octava clase. Y comenzamos a abordar el conocimiento del entorno y la percepción de lo espacial. Las anteriores clases estuvimos trabajando, tratando de entender lo que es espacio, lo que es espacial y lo que es espacialidad. Y comenzamos a ver cómo a partir del movimiento moderno este espacio ha ido cambiando y ha ido determinando ciertos elementos de lo espacial y una cierta espacialidad. Ahora lo que vamos nosotros a realizar es comenzar a entender qué pasa con la percepción, con lo perceptual, con lo somático respecto al espacio. Y eso lo vamos a desarrollar en las siguientes clases. El día de hoy o mañana a más tardar se les va a publicar ya lo que es el trabajo final para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y los casos de estudios que ustedes tienen que elegir. Son obras de la Ciudad de México que lo ideal es que vayan. Y de hecho ahora mientras no haya peste, bueno, sí hay peste, ¿no? Pero ya las restricciones no son tantas. La idea es que vayan. A lo mejor no en equipo, pero sí por lo menos de forma individual. Y que puedan ir a conocer estas obras. Se les va a publicar una lista y ustedes van a elegir alguno de esa lista. Y son pocos equipos, pero no podrán repetir el mismo caso de estudio. Tendrá que ser un caso de estudio específico para cada uno de los equipos. Entonces, ese caso de estudio, la idea es que nosotros vamos a aplicar todos estos conceptos que hemos estado analizando y que vamos a seguir analizando para entender esta obra desde el aspecto fenomenológico, que lo iremos viendo en las clases siguientes. También les recuerdo, dentro de una semana, próximo jueves, tenemos, ustedes tienen una lectura que se llama Atmósferas de Peter Zumthor. Quizás algunos ya lo leyeron, los que no, bueno, pues aprovechenlo. Es un librito, pero es un librito demasiado corto. O sea, en una tardecita se lo devoran, lo leen fácil. Porque lo necesitamos para comenzar a platicar en las clases subsecuentes sobre la atmósfera arquitectónica. Bueno, pues vamos a iniciar. Los subtemas que veremos el día de hoy es la experiencia espacial a partir de la condición corporal humana en el entorno. Viendo dos incisos específicamente. ¿Qué es lo somático y qué es la percepción? Procesos y componentes. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen que algunos ubicarán, otros a lo mejor no ubican, la gran mayoría a lo mejor no sabrán ni de dónde es esto. A falta de un contexto más significativo dentro de esta fotografía, pues tenemos una cierta duda de qué demonios será esto. ¿Será algún antiguo lente, alguna antigua cámara? ¿O es un domo? ¿O es un pasillo? ¿Es un ducto? ¿Qué será esto? ¿Será de madera? ¿Será de batería? ¿Será de metal? ¿Qué es? Es interesante porque nosotros como arquitectos frecuentemente caemos ante la seducción visual. Somos muy visuales, evidentemente. Se habla de que nosotros tenemos que ser también espaciales, ¿no? Que tenemos que estar pensando en los componentes del espacio. Sin embargo, a partir de ahora tenemos nosotros que estar pensando en que existen también otro tipo de elementos más allá, de estímulos más allá de los visuales. Y ahí es donde tenemos que hablar, por ejemplo, de olor, tacto, el oído. Comenzar a entender cómo el oído, el sonido, terminará siendo un elemento importante también para el desarrollo arquitectónico. Los objetivos generales de esta unidad son
1. Explicar las relaciones culturales y perceptuales entre el ser humano y el entorno a partir de la conciencia de lo somático. 2. Reconocer la movilidad y el desplazamiento como factor indispensable en la organización espacial. 3. Analizar la dimensión del espacio existencial del ser humano y su relación con lo arquitectónico. Vamos a iniciar. Primero recordando otra vez espacio, espacial y espacialidad. Vamos a recordar que lo que estuvimos viendo anteriormente es que espacio se refiere a un vacío delimitado por algo. Este espacio arquitectónico es un espacio en donde el ser entra, penetra, se desplaza y vive. ¿Ok? Esto quiere decir que es el contenedor de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. Este espacio estará delimitado por algo. Ese algo se le llama lo espacial, o sea, los componentes del espacio, los componentes que están delimitando el espacio. Muros, cubierta, piso, el mobiliario. Y es aquí donde comenzamos a entender dos cosas. Primero, el espacio es algo que no se toca. No puedes tocar el espacio. Sin embargo, lo espacial sí lo puedes tocar, lo que está delimitando este espacio. Ojo, un espacio no es solamente aquel que esté techado. Un espacio puede estar autocontenido y de pronto encontrarse, como en el caso de las plazas, los patios, plazoletas, etcétera, parcialmente delimitados, tampoco por sus 4 lados, a lo mejor nada más por 2 lados. Y por los acabados de piso, desniveles, se está enfatizando un espacio. Estos espacios pueden ser articuladores de unos con otros espacios. Estos pueden ser articuladores de un espacio abierto a un espacio cerrado, etc. Eso ya son secuencias espaciales que después platicaremos de ello. Entonces, lo espacial, a diferencia del espacio, es algo tangible, algo que se puede tocar, palpar, ver. Sin embargo, la espacialidad es algo muy interesante porque es la mezcla de los dos anteriores. Tiene que ver con las cualidades del espacio, que en gran medida también son consecuencia del impacto de lo espacial. Por ejemplo, un efecto de luz y sombra se genera pues por el tipo de envolvente, el tipo de estructura, ya lo decía Álvaro Aalto y Louis Kahn, ¿no? El tipo de luz, el tipo de estructura, son condicionantes que terminan determinando el cómo será la cualidad de un espacio. Si será muy amplio, si será muy estrecho, será oscuro, muy luminoso, si tendrá adecuados remates visuales hacia cerros, hacia lagos, ríos, etcétera, o hacia un patio de servicio todo horrible, no lo sé. La espacialidad son las cualidades del espacio, ¿ok? Esto es importante porque estas espacialidades, nosotros, el ser, mujeres y hombres, terminamos asignándoles simbologías, asignándoles algún tipo de símbolo, de identidad. Y estos espacios, después vamos a ver, terminan convirtiéndose en lugares. Un lugar es un espacio significativo para el ser, como puede ser tu casa, como puede ser tu escuela, como puede ser el parque donde te diste tu primer beso, no lo sé. Entonces, eso es importante. Yo les voy a confesar, no sé si se los había dicho, comúnmente esta clase siempre la daba en 2 talleres, en jueves, en el Meyer y en el Domingo García Ramos. Sin embargo, ahora, dadas las condiciones de la pandemia y la gran cantidad de personas que se iba a recibir en ese grupo de Teoría 1, me decidieron mover a Teoría 1 y ahora los jueves doy Teoría 1 en las tardes, bueno, a las 2 de la tarde, y a esta hora doy Teoría 2. De alguna forma esto me está exigiendo o gritando que cuando este grupo sea el grupo regular administrativamente el siguiente semestre,
va a tener muchos cambios. Entonces le estoy comentando que esto, digamos, es como la última versión. Con ustedes cierro porque el siguiente semestre voy a cambiar estructura, voy a cambiar elementos de contenido, voy a cambiar muchos elementos para darle continuidad a teoría 1 y darle continuidad también, bueno, ser antecesora de teoría 3. Como ustedes saben, también doy teoría 3 en el taller Meyer. Entonces, los invito. Quien quiera continuar con esta experiencia, bueno, pues los vemos los lunes a las 2 de la tarde y podremos seguir trabajando. Ese ya ha tenido algunas transformaciones y pues bueno, fue un pequeño comercial nada más como para decir, seguramente esto lo voy a poner antes de los autores, para que a partir de eso comencemos a estudiar los autores, ¿no? Porque por lo general, o parte de lo que yo quería es que fuéramos de forma muy empírica, pero a veces y a distancia se vuelve bien complicado, ¿no? En fin, cierro comercial y continúo. Aquí es importante señalar, Nicolas Pevsner, que fue un crítico del arte en el siglo XX, él decía que arquitectura son construcciones con una intención estética. Las intenciones estéticas son categorías que, si no se me olvida, lo retomaremos más adelante. Pero las intenciones estéticas se refiere a esta rama de la filosofía en donde se busca generar una serie de categorías que van de lo bello, lo sublime, lo feo, lo cómico, el deleite, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo grotesco. Y la intención estética a lo largo de la historia siempre ha buscado apoyarse en lo bello. El problema es que ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo sublime? Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Nicolas Pevsner, y ustedes lo tuvieron en la lectura que se tuvo al inicio del semestre, nos decía justamente que una construcción que podría ser un cobertizo para bicicletas, pues es una construcción. Pero si esa construcción no tiene este sentido estético de buscar una serie de sensaciones, de estímulos, que generen algo en el usuario, no podríamos llamarlo arquitectura. Eso es lo que dice Nicolas Pevsner. Hay variaciones, hay cambios, hay personas que de pronto dicen no es cierto, la arquitectura es pura arte, la arquitectura es pura ciencia, la arquitectura es arte y ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante, las intenciones estéticas generan sensaciones, o deberían de generar sensaciones. De hecho, la intención estética es que uno, al ver arte, sienta algo. Eso es algo importante, que puede ser desde algo feo, desde algo grotesco, hasta algo bello y sublime. Pero estas sensaciones, ¿qué onda con esas sensaciones? ¿De dónde salió esta idea? Y ahí tenemos que hablar de la percepción. Cuando hablamos de la percepción, tenemos que preguntarnos cómo percibimos el espacio. Ya sabemos más o menos qué es el espacio, ya hemos visto cómo se ha transformado el espacio durante el movimiento moderno. Ahora, ¿cuál es la relación del espacio y el tiempo? ¿Qué es la percepción dinámica? La percepción dinámica es el recorrer y el vivir un espacio, que es lo que se busca con el trabajo final. ¿Qué son las vivencias? Pues obviamente disfrutar, desarrollarse, tener experiencias dentro de ese espacio. Y esto nos lleva a ¿qué son las experiencias? Finalmente esto nos va generando una serie de recuerdos, una serie de emociones que se van registrando, los recuerdos aquí, y que luego al recibir un estímulo se van generando ciertas emociones, que esos son los conceptos que están ahí abajo. Más adelante vamos a hablar del círculo de la información y entender cómo es que se da este proceso perceptual. Si hablamos de lo somático, ¿qué rayos es lo somático? Ahí hay una lámina que, bueno, esto parece como de medicina, ¿no? O de anatomía o qué sé yo. No buscamos ser eso, simplemente entender que lo somático tiene que ver con el sistema nervioso. ¡Ay! Mi dedo. Lo somático tiene que ver con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso finalmente se conecta a la computadora central de nosotros, que es nuestro cerebro, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo está la parte de abajo. Debe tener algún nombre, no sé, ven que los médicos tienen como diferentes nombres para nombrar los ángulos de las cosas.
Sé que está el hipotálamo ahí, ¿no? Bueno, está la parte de abajo, no sé cómo se le llame a esa parte del cerebro. Base del cerebro, no sé. Vean cómo se está conectando el olfato, lo óptico, ciertos elementos motrices, ciertos elementos o regiones de la cara, músculos, los músculos faciales, más nervios, lo que tiene que ver con el oído interno, lo que tiene que ver con la faringe, la lengua, lo que tiene que ver con los intestinos, pulmones, etcétera, músculos que se encuentran aquí, el gusto, etcétera. O sea, el sistema somático es un sistema que tiene que ver con los nervios, aquello que mueve. Acuérdense que los nervios son como pequeñas corrientes eléctricas que comienzan a mover nuestro cuerpo. ¿Qué rayos tiene que ver eso? Bueno, aquí tenemos nosotros que retomar a un autor que se llama Martin Heidegger, que es un filósofo existencialista y que nos hablaba del ser. Hay muchos filósofos que nos han hablado del ser. En términos generales, y después vamos a hablar más de Heidegger, el ser, vamos a hablar de nosotros, pero que nosotros somos conscientes de que nosotros mismos existimos y que nuestra existencia automáticamente genera un espacio. Entonces, si nosotros comenzamos a desplazarnos en un espacio específico, significa que ya comenzamos a nosotros interactuar con el tiempo. Si yo comienzo a moverme, comienzo a ver diferentes ángulos de algo. Eso es porque yo estoy viendo diferentes ángulos del objeto a partir de un movimiento y por ende de un lapso específico de tiempo. Lo somático será la relación entre el ser, o sea, nosotros y nuestra conciencia de nuestra existencia, con nuestra percepción, o sea, la forma en cómo recibimos la información de nuestro entorno, con la cuarta dimensión, que es el tiempo, y con el espacio. Entonces, lo somático se refiere a la relación de estos cuatro elementos: el ser, la cuarta dimensión, la percepción y el espacio. Y la idea es que nosotros, como arquitectas y arquitectos, nosotros trabajemos, diseñemos los espacios considerando siempre estos elementos: el ser, que es fundamental, la percepción, la cuarta dimensión, el tiempo, y finalmente las características del espacio. Aquí hay tres cosas que vamos a ir viendo en las próximas clases que se refiere a la relación espacio-hombre. Vamos a estudiar hombre por ser, que se refiere a las necesidades y a la esencia de habitar. El término de habitar y de habitabilidad es un tema que se desarrolla en teoría 3, por eso no entraré en profundidad a ello, si no me trillo. Pero aquí sí es importante señalar, la arquitectura va a responder a la relación de tres elementos básicos: el ser y las necesidades del ser, 1, las actividades consecuencia de estas necesidades, 2, y 3, los espacios que se requieren para esas actividades. Si no se cumple con este trinomio, vamos a llamarle así, algo está pasando con nuestros planteamientos arquitectónicos. La arquitectura debe de girar en torno a las actividades y necesidades del ser humano y de sus especificaciones, solicitudes, demandas, etc. Ustedes dirán, oye, nada más el ser humano y los perritos, todo eso. Bueno, el perrito como tal no te está pidiendo que le hagas una casita, pero el ser humano, en atención a su mascota, está buscando un confort para la mascota y por lo tanto se requiere un conocimiento general de la mascota para poder generarle un hábitat específico. Y ustedes dirán, oye, ¿y los zoológicos? Bueno, el león no te está pidiendo enjáulame, ¿verdad? Pero el hombre, la mujer, ha buscado estos zoológicos para, y no voy a decir si están bien o están mal, digo, algunos se han conservado gracias a eso, algunas especies. A partir de que yo los quiero tener en cautiverio, pues tengo que generar un hábitat específico para que éste pueda desarrollarse libremente. Pero es gracias a que el ser lo demanda. Luego la relación lugar-espacio, que es de lo último que platicaremos en el semestre, que es esta relación de un espacio al cual el ser le ha dado una significación y se vuelve algo importante.
para cada una de las personas. Y de pronto puede ser en lo individual o puede ser para la colectividad. Eso lo platicaremos, insisto, más adelante. Y algo importante es la relación ser-tiempo, o sea, el ser y la cuarta dimensión. Cómo de pronto uno en contacto con el objeto arquitectónico, en contacto con el entorno, uno puede ir generando ciertas percepciones, ciertas relaciones. Y ser cultura. Cada uno de nosotros está influido por elementos, factores externos que tienen que ver con formas de vida. También con internos que tienen que ver con estilos de vida. Una forma de querer ver el mundo, o a veces una realidad económica que te impide ciertas cosas. Todo eso también lo trato de desarrollar más en teoría 3. Mencionaremos solo algunas cosas por acá. Quiero que veamos estas fotografías. Estas son una reconversión de una fábrica por Office Architect en el 2013. Era un silo, y un silo son estos tubos de las fábricas para almacenar, y una antigua fábrica. Lo interesante de esto es cómo aprovechar una preexistencia, un espacio que ya existía, para generar y estimular cierto juego de percepciones. De pronto vemos esta imagen, por ejemplo, voy a usar aquí la plumita, y no sabemos si este hombre está acostado, está brincando. A lo mejor fui yo mañoso y les puse la fotografía al revés, pero realmente va en este otro sentido. Y no sabemos si está brincando, si está acostado sobre algo, si está ¿qué está pasando? Ese tipo de percepciones es algo muy interesante en la arquitectura, porque de pronto ahí nosotros sabemos que hay una estructura metálica, lo estamos viendo, y por ende debe de haber ahí un vidrio templado para que el tipo no se caiga. Ya estamos viendo aquí que justamente pues es un piso. ¿A qué voy con esto? De pronto, como el espacio nosotros podemos irlo transformando, y un espacio que estaba cerrado, en ese momento abrirlo y generar una doble o triple altura y cambiar totalmente la percepción y el entendimiento de ese espacio. Vean, es esto. Cómo se tienen diferentes llamados cristales templados en el piso con una estructura metálica. Ahí se puede ver la placa. Y automáticamente te cambia la percepción. Tanto de estar ahí abajo, tanto como estando ahí, ver hacia la parte inferior, como en ese momento hay una amplitud del espacio. Y no requieres tumbar todo el edificio para tener que generar nuevas percepciones. Este es el silo. Esta torre para guardar recursos, trigo, etcétera, ¿no? Estaba abandonado. Si de pronto no estuviera ese individuo, nosotros caeríamos en la idea de, bueno, ¿y cómo es esto? Ahí yo podría pensar que eso es la cubierta, pero no, es una fotografía, seguramente con un dron, que está tomándolo hacia la parte inferior, y entonces todo eso que estamos viendo, para separarse del silo, es una estructura de acero, y tiene unas escaleras helicoidales. ¿A dónde te lleva? No sé, la verdad no conozco a detalle el proyecto, pero es interesante ver cómo hay un juego ya con el espacio, cómo el espacio lo puedes comenzar a reconvertir, a ajustar, a adecuar, a darle una segunda vida a algo que estaba abandonado. Este es bien interesante, es una galería de arte en Brasil, en Minas, del 2013. Y es bien interesante porque vean cómo de pronto con un elemento muy básico como puede ser una ventana, esta ventana con pivote, ahí se ve que tiene un pivote, tú puedes cerrar ambos postigos, así se llaman ese tipo de elementos de madera. Los cierras, bueno, no sé si sea específicamente madera, ¿no? Ha de tener un bastidor metálico con acabados, etcétera. Si tú lo cierras, todo el paramento se ve liso, continuo. Se ve un marco de luz que pudo haberse evitado, pero evidentemente ahí fue una intención de no evitarlo. Y si cierro totalmente estos postigos, ¿qué es lo que pasa? El espacio se ve totalmente oscuro.
Si lo comienzo yo a abrir, comienzo a regular la entrada de luz, el reflejo del mismo, y vean los efectos que se generan en el piso, en la cubierta, cómo se genera, parece una continuación del espacio exterior. Y comenzamos a hacer este tipo de juegos. Vean en perspectiva, no es un render, sí existe. Y es interesante porque si es una galería de arte, fíjense cómo rompe con lo tipológico. Nosotros comenzamos a decir, bueno, una galería de arte debe ser un espacio lo suficientemente flexible, tanto en lo funcional como en lo técnico, para nosotros poder adaptar el espacio a una exposición. Y ahí tenemos nosotros ese ejemplo. Tenemos cómo las puertas se pueden estar ajustando, abriendo y cerrando, las ventanas, perdón, para generar una gran cantidad de luz o una menor cantidad de luz. Los reflejos, el efecto de perspectiva que se genera, etc. Eso es tratar de buscar un sentido de la arquitectura con lo somático. Tratar de generar estos efectos. Bien, vamos a ver qué es o qué se entiende desde la psicología por percepción, para dejar esta primera parte del video y continuar en breve. La percepción, según la psicología, es el conjunto, y quiero que vayamos entendiendo cada uno de estas partes de la definición. Es el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza los sentidos, mediante los cuales obtenemos información sobre nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. A ver, son procesos y actividades internos y externos, ¿ok? Que con la estimulación, ¿qué es la estimulación? Cuando de pronto algún factor externo termina estimulando nuestros 5 sentidos, que es el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído, ¿ok? Por lo general, los estímulos, estos receptores de información, porque finalmente son receptores de información que lo conectan al cerebro mediante el sistema nervioso, mediante esta interpretación de nuestro cerebro, comienza a recibir información del exterior. Y hay diferentes tipos de codificación, por así decirlo, de la información. No podemos nosotros entender un sonido con tocar las cosas. Podríamos inferir cosas, pero no. Entonces, por lo general, los sonidos los identificamos con el oído, los olores con el olfato, los sabores con el gusto. Los elementos visuales, bueno, este es quizás el que más desarrollado tenemos. Los elementos visuales, los elementos que se ven, pues evidentemente con la vista, y los elementos como textura, la misma configuración física de los objetos, la temperatura, lo podemos sentir con el tacto, que no se refiere nada más a las manos, se refiere a la piel en general. Y ahí es donde se convierte en algo interesante, porque ¿cómo podemos nosotros estimular arquitectónicamente hablando cada uno de estos sentidos? Luego, ya que nuestro cerebro recibió esta información nos va a decir el qué o cómo entender este entorno o este contexto. Aquí dejo esta primera parte de la clase y en breve continuamos. Gracias.